¿Cómo medimos qué tan eficiente es una máquina en termodinámica? Vamos a conocer la teoría y luego explicar cómo se encuentra con ejercicios paso a paso, porque este es el tema central del examen final para el UTEC. Ya conocemos desde el principio una fórmula de la eficiencia que relaciona el trabajo neto con el calor de entrada, es la misma que esta otra, pero no es la que vamos a utilizar acá, porque la eficiencia isentrópica es la que relaciona el trabajo que consume o que produce una máquina en su forma real y lo que consumiría o produciría idealmente. Por ejemplo, en una turbina lo que se desea es que el trabajo producido sea máximo y en un compresor que el trabajo consumido sea mínimo. De este modo, la fórmula de eficiencia en la turbina es el trabajo real entre el ideal, y en el compresor es lo mismo pero al revés, es la inversa. De este modo, la eficiencia nunca llegará o superará el 100%, porque una máquina real claramente no va a ser más eficiente que una ideal. Estas de acá son las fórmulas que se suelen utilizar en los ejercicios, que vamos a ver más adelante. Primero, lo que vamos a estar analizando generalmente van a ser procesos en estado estacionario, así que vamos a aplicar esto a nuestro balance de entropía. También van a ser adiabáticos y cuando son ideales van a ser reversibles. De este modo despejamos y tomamos en cuenta que en un estado estacionario la masa que entra es igual a la que sale y tendremos esto que es muy importante. En el caso ideal, la entropía de entrada es igual a la de salida. Por eso es que se le llama al caso ideal el caso isoentrópico. A partir de esta información podremos encontrar la eficiencia, pero el proceso para hacerlo varía según si estamos trabajando con una sustancia pura como puede ser el agua, el propano, etc., o un gas ideal. Vamos a ir primero con este caso de sustancias puras y después iremos al siguiente. Acá cuando nos pregunten cuál es la eficiencia de cierto equipo vamos a seguir una secuencia de pasos que es bastante simple. Lo primero que vamos a hacer es ir a las tablas para hallar de los estados que nos den, que deberían estar definidos, la entalpía 1, la entalpía 2 y la entropía 1. Después con esto como un paso opcional, según la fórmula que vayamos a utilizar, va a ser encontrar el trabajo real. Es solamente aplicar lo que ya sabemos de ciclos. Después vamos a considerar el caso ideal, el caso isoentrópico. Esta es la parte más importante. Vas a considerar que para el caso ideal la entropía de salida es igual a la de entrada. Y con esta información y además con la presión del estado 2 vas a tener un estado definido. A partir de este puedes hallar todas las propiedades de este caso ideal. Y la más importante va a ser la entalpía de salida. Con esta puedes utilizar alguna fórmula y sacar directamente cuál es la eficiencia. Un caso similar es cuando nos pidan encontrar el trabajo real. Acá nos deberían dar como dato la eficiencia del equipo y vamos a hacer los mismos pasos solamente que en orden diferente. Primero vamos a considerar el caso ideal, vamos a hacer todo lo de antes hasta encontrar el trabajo ideal y luego aplicar alguna fórmula de eficiencia según si es turbina, si es compresor, bomba, el equipo que nos toque para relacionar trabajo ideal, real y eficiencia y luego despejarlo y con eso ya tendríamos todo. Vamos a verlo con un ejemplo del examen final. Este trata de una turbina que funciona con agua. El agua entra como vapor saturado a 160 grados y sale con 0,06 bares y 80% de calidad. Es decir, tanto el estado 1 como el estado 2 están definidos y podemos sacar sus propiedades de las tablas. Lo que nos están preguntando acá es cuál es la eficiencia de la turbina. Vamos a hallarlo paso a paso con lo que explicamos antes. Lo primero que queremos hallar es la entalpía y la entropía del estado 1, que como ya sabemos es vapor saturado a 160 grados. Por eso vamos a ir a la tabla A2, que es justamente la tabla de agua por temperatura. Vamos a anotar lo que dice vapor saturado y guardaremos estos datos para después. Lo siguiente es buscar la entalpía del estado 2. Su calidad es de 80% e importante a 0,06 bares, es decir, estas propiedades las vamos a encontrar en la tabla A3. Buscamos 0,06 y vamos a tener que anotar estos dos datos, pero no directamente, estos no son la entalpía 2. Como ya sabemos, cuando nos dan la calidad vamos a tener que utilizar esta fórmula y cuando reemplacemos notaremos que ya tenemos lo que nos piden en el paso 1. La entalpía 1, entalpía 2 y entropía 1. Lo siguiente es ver el caso ideal, el caso en el que la entropía 2 es igual a la 1.
Esta es la parte más importante del proceso. Para señalar que este es el caso isoentrópico, el caso ideal, se añade una S al subíndice. Por eso acá vemos que dice S2S y no solamente S2. Tomando esta información y la presión 2, ya tendríamos un estado definido. Porque como recordamos desde el principio del curso, para tener un estado definido necesitamos solamente dos propiedades intensivas, y con la presión y entropía nos basta para encontrar todo lo demás en este estado ideal. Vamos a regresar a la tabla de agua a 0,06 bares, porque esta es la misma que está en el estado ideal. Y notaremos que nuestra entropía del estado ideal, que es aproximadamente 6,7, está dentro del rango que vemos acá en la tabla. ¿Qué significa esto? Esto nos dice que nuestro estado ideal es una mezcla bifásica. Si nuestra entropía ideal hubiera sido mayor que el rango, por ejemplo, si hubiera sido 9, significaría que nuestro caso ideal es el de un vapor sobrecalentado. Si hubiera sido menor que el rango, digamos 0,3, significaría que es líquido comprimido y tendríamos que aproximarlo como un líquido saturado. Ahora sí, con esta explicación volvamos a nuestro ejercicio. Como tenemos la entropía y la presión, podemos hallar la calidad con la siguiente fórmula. Ya teniendo la calidad, ahora recién podemos hallar la entalpía del estado 2 ideal. Es la misma fórmula que utilizamos antes, solamente que con estos nuevos datos. Tendremos así que idealmente la entalpía 2 es 2078, pero en el caso real que sacamos antes de las tablas es 2084. En este ejercicio son muy cercanas, pero no siempre suele ser así. Ahora que tenemos H1, H2 y H2S, podemos utilizar la fórmula de eficiencia para turbina, que solamente necesita estos tres datos. Así, cuando reemplazamos, que es nuestro último paso, nos queda una eficiencia de aproximadamente el 99%, que es altísimo y no se suele ver en ejercicios así, pero es algo que nos vino en el examen final. Como un resumen muy breve de lo que hemos hecho, primero tenemos que hallar las propiedades del estado 1 y 2, después vamos a considerar el estado 2 ideal, o sea el estado 2 en el que la entropía de salida es igual a la de entrada, y vamos a hallar las propiedades de este estado ideal, tomando en cuenta que la presión no va a cambiar, la presión se mantiene igual. Con la presión y la entropía 2 ideal tenemos nuestro estado definido, sacamos sus propiedades, con las propiedades podemos sacar el trabajo, podemos aplicar directamente las fórmulas y con eso ya tendremos nuestra eficiencia. Ahora sí vamos con el siguiente caso, que es el de gases ideales, que veremos que es en realidad los mismos pasos, solamente que para encontrar las propiedades ideales vamos a tener que utilizar diferentes fórmulas, y estas son las fórmulas que pueden anotar. La diferencia entre el aire y otros gases ideales es que para el aire podemos utilizar el método, o mejor dicho la fórmula de PR, que es muchísimo más sencillo y lo hace todo más rápido. Para los demás solo tenemos las fórmulas de la derecha y es casi el mismo procedimiento y lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. El problema trata de un compresor en el que ya se nos está dando la eficiencia como dato y los que nos preguntan es cuál es el trabajo real que se le suministra a este compresor para que pueda funcionar. Trabaja con aire, entra a un bar y 25 grados centígrados, que estos grados centígrados luego los vamos a tener que pasar a Kelvin porque en la tabla A22 se trabaja con Kelvin. Y en el estado 2 está saliendo el mismo aire pero a 20 bares. Por cierto, se está pasando por acá 1 kilogramo por segundo de aire. Vamos a anotar todas estas propiedades del estado 2, estado 1, eficiencia y flujo másico y vamos a comenzar a buscar en las tablas. He pasado ya la temperatura 1 a Kelvin, que es 298,15, y como ya sabemos para la tabla A22 solamente es necesaria una propiedad como podría ser la temperatura que ya tenemos, pero como no hay directamente datos para 298,15, vamos a tener que interpolar entre 295 y 300. Lo que hallaremos, que no voy a detallar el proceso para cada uno porque es muy largo y es hacer lo mismo para todos, es interpolar para hallar la entalpía, para hallar el PR y para hallar la entropía con ese 0 hacia arriba, que indica que en verdad para cuando querramos hacer nuestro balance de entropía no vamos a poder hacerlo directamente con eso, sino que vamos a tener que utilizar otra fórmula. Pero esto se va un poco del tema. Lo que estamos haciendo acá es la eficiencia isentrópica. Balance de entropía lo vamos a ver más adelante.
Vamos a anotar estos datos que he dicho ahora. Y como ya tenemos la presión 1, presión 2 y PR1, vamos a utilizar esta fórmula de PR que dije. El PR del estado 2 ideal entre el PR1 es igual a la presión 2 entre la presión 1. Reemplazamos todos los datos que ya tenemos y el PR2 del estado ideal será 27.1339. Lo que haremos es utilizar este dato para buscar en las tablas, porque como dije antes, en la tabla A22 solamente necesitamos uno de los datos para hallar todos los demás. Como vemos, el PR que le corresponde a 295 grados es 1,3, el que le corresponde a 300 grados es 1,38. Vamos a buscar a cuál le corresponde el PR de 27, pero lo que nos interesa no es la temperatura, sino la entalpía, porque con la entalpía podemos hacer el balance de energía y de ahí sacar el trabajo. Vemos que este PR de 27 está en este rango de acá, es decir, se encuentra entre las entalpías de 691 y 702. Cuando hagamos nuestra interpolación, tendremos que nuestra entalpía 2S es 701,36. Solo que contrario al caso anterior de la turbina, no podemos utilizar directamente nuestra fórmula de eficiencia porque tenemos H1 y H2S, pero no tenemos H2. Vamos a tener que hacer nuestro balance de energía para el caso ideal. Es el mismo balance que hemos hecho siempre. Sabemos que es estado estacionario, entonces se cancela el primer término. Se cancela el calor porque es adiabático y además en ningún momento se menciona que haya nada de calor involucrado. Solamente tenemos que despejar esta fórmula. Y estos datos ya los tenemos. Tenemos el flujo másico, tenemos H1, tenemos H2S. A partir de esto podemos encontrar el trabajo ideal. El trabajo es que idealmente el compresor va a estar consumiendo 403 kilowatts. Lo que pasa es que este es el caso ideal, pero lo que nos están pidiendo es el caso real. Para eso nos dieron como dato de la eficiencia. Con esta fórmula de acá podemos reemplazar y ya tendremos nuestro trabajo real, que es de 537,37 kilowatts. Después de haber hecho los dos ejercicios para los dos casos, podemos sacar un resumen. Lo primero que vamos a hacer es hallar el caso ideal en el que la entropía de salida es igual a la de entrada. Tomamos este dato y además el dato de la presión de salida para encontrar un estado ideal definido y a partir de eso vamos a hallar H2S. Con ese H2S podríamos hacer un balance de energía, podríamos utilizarlo directamente en alguna fórmula, pero cuando ya hayamos H2S prácticamente se terminó el problema porque todo lo demás son las cosas que ya conocemos. Por cierto, la fórmula que se encuentra arriba es para el trabajo isoentrópico, es decir, para el trabajo ideal de una bomba. No es una fórmula que vimos en los problemas de hoy, pero puede venir, suele venir en verdad en exámenes y es bastante simple. La tienen ahí arriba por si la quieren anotar. Espero que con este video haya quedado claro, si no de todos modos voy a estar dejando acá en pantalla mi correo electrónico por si tienen alguna duda y además en la descripción va a estar un enlace a Google Drive en el que pueden encontrar material de termodinámica pero también de muchos otros cursos de sobre todo los primeros ciclos. Espero que les ayude bastante y me pueden apoyar continuando acá viendo los videos de termodinámica de cualquier otro curso y listo ya, no hay nada que hacer.